Te mostraré cómo instalar y configurar GameHub, un emulador de juegos de PC fantástico que ha ido agarrando mucha fama por lo fácil y cómodo que es y lo bien que funciona. El emulador GameHub es de la compañía GameSir, una conocida empresa de controles para consolas, PC y celulares. El emulador lo podemos conseguir en la Play Store, pero si quieres importar juegos de PC que tengas guardados localmente en el teléfono, no te dejará. Básicamente, la función está deshabilitada por Google en esta versión. Solo podrás instalar juegos de Steam. Si solo vas a jugar juegos de tu cuenta de Steam, este te servirá. Pero si quieres jugar también juegos importados de PC, la otra opción, que me parece mejor, es descargar el emulador desde su web oficial para instalarlo por medio de un archivo APK. Esta no tiene las limitaciones de la versión de la Play Store. Te pedirá iniciar sesión con una cuenta y te dará las opciones de, por medio de correo, una cuenta de Google o Apple ID, puedes usar la que tú quieras. Para poder avanzar, te pide aceptar los términos y condiciones de la app. Yo usé la del correo. En este caso, te pedirá un correo para registrar la cuenta o iniciar sesión, que al ponerlo te enviará una clave que deberás introducir en la app y con eso ya habrás iniciado sesión. Si es primera vez, te preguntará qué nombre de usuario quieras crearte y te dará una pequeña guía del emulador, que no me aparece a mí porque esta cuenta no es nueva. Tiene una bonita interfaz y elegante, recuerda mucho al estilo de SteamOS, probablemente esté inspirado en él. La pantalla de inicio de Discover se trata de una tienda de juegos que, al seleccionarlos, te da la opción de comprarlos redirigiéndote a la página oficial de Steam en el navegador del teléfono. Esto lo veo más como un demo visual, pero lo importante es obtenerlo siempre por la tienda oficial de Steam. Tiene un apartado en Find Games que se llama XGPU, que se trata de juegos de Xbox Game Pass Ultimate con una cuenta. Esta sección no la veremos en este video porque no la he probado, pero ahí te muestro que existe en la aplicación. En la sección de mis cosas, en el emulador, es donde podremos iniciar sesión en una cuenta de Steam para instalar nuestros juegos e importar juegos de PC que ya tengamos guardados en el teléfono. El emulador y su interfaz son compatibles con mandos. Puedes acceder a una cuenta de Steam aquí para iniciar sesión y jugar los juegos de tu biblioteca de Steam emulándolos en el teléfono. En cuanto a la seguridad de esto, según la aplicación, la información solo se usa para iniciar sesión y no almacena datos personales de tu cuenta. Hasta los momentos tiene buena reputación por parte de la comunidad y no ha habido problemas relacionados. De todas formas, para mayor seguridad, siempre es recomendable tener activada la protección de SteamGuard con la verificación de 2 pasos en la cuenta. Si tienes activada la protección de SteamGuard, te pedirá permiso para acceder. Con la cuenta de Steam iniciada en GameHub, nos aparecerán los juegos que tengamos en nuestra biblioteca de Steam. Los juegos pueden indicar el nivel de compatibilidad con el celular y el emulador, dependiendo del celular. Con este teléfono todos salen como desconocido. Los juegos se bajarán e instalarán directamente desde la aplicación. Para instalar juegos de PC que tengas guardados en el celular, lo podemos hacer aquí en Importar juegos. Te pedirá permiso para administrar todos los archivos. Solo se pueden importar juegos de PC de este modo que sean portables o hayan sido preinstalados y los tengamos en formato carpeta, que se puedan abrir con su ejecutable.exe de forma independiente sin clientes. Por ejemplo, tengo este demo de Resident Evil 5 que no es muy exigente para probarlo. Es portable y seleccionaré el ejecutable.exe para agregar el juego. También se puede hacer con un juego de GOG que, instalado en un PC, se copie la carpeta del juego al teléfono y buscar su ejecutable. Al importar el juego, si el nombre está bien puesto, reconocerá el juego y automáticamente le pondrá una portada y sus detalles. Puedes abrir el juego y probar si anda con la configuración automática que pone el emulador sin tocar nada. La compatibilidad y rendimiento de los juegos dependerá también del modelo del teléfono que uses. Los procesadores Snapdragon tienen una mayor compatibilidad y rendimiento que los MediaTek y los Dimensity, por disponibilidad de drivers. Al abrir los juegos, buscará y se instalarán automáticamente todos los recursos necesarios para correrlos, DirectX, librerías C++, etc. Eso es lo bueno de este emulador, que puedes bajar todo lo necesario desde la propia app para jugar los juegos, incluso drivers en la configuración que veremos más adelante, lo que nos ahorra el dolor de cabeza de tener que buscarlos por internet. ¿Qué prefieres, un juego de Steam o importado de PC? En este caso, el juego se inició sin tener que tocar nada en las configuraciones del emulador, en el caso de este teléfono, que es un Redmi Note 14 con un procesador MediaTek Helio G99. Le bajé los gráficos al mínimo, ya que la emulación de este juego es exigente para este teléfono.
El juego se juega solo porque se trata de un demo benchmark, muy adecuado para probar el rendimiento. Por otro lado, en caso de que no te abra el juego, puedes darle a los 3 puntos y meterte en PC Game Settings. Aquí podremos configurar la emulación del juego para ver si podemos lograr que corra o, incluso si lo hace, mejorar su rendimiento. Lo primero es en general, donde puedes abrir el contenedor del escritorio virtual. Puedes cambiar el lenguaje, bajar la resolución si el juego no abre, o para mejorar el rendimiento. En Compatibility están las opciones más importantes. En Compatibility Layer podemos cambiar la capa de compatibilidad. Si tienes puesto Proton y no funciona el juego bien, puedes probar cambiar a Wine u otra versión de Proton. En el Translation Params tienes para elegir diferentes presets de compatibilidad, compatible, estable, rendimiento, y a la vez puedes modificar esos preajustes. Los presets de extremo y rendimiento son los que pueden dar mayor rendimiento, pero pueden dar más errores. En GPU Drivers, elegimos los drivers de los gráficos del celular. Aquí es donde los procesadores Snapdragon destacan y tienen mayor compatibilidad porque tienen una lista de drivers más eficientes, pero si tu GPU no tiene otros drivers, solo podrás usar las del sistema. A veces puede ser necesario cambiar el driver de audio para que funcione un juego. Puedes cambiar la versión de XVK, que es la capa de traducción de DirectX 9, 10 y 11 a Vulkan. Cambiar esto puede dar mejor rendimiento o lograr que un juego se ejecute. Aquí tiene una versión para corregir problemas con las GPU Mali. Por ejemplo, si te da problemas, es mejor intentar primero con versiones anteriores a la establecida o probar con Wine 3D. Y la versión VK de 3D es para la traducción de juegos que usen DirectX 12. En el CPU Translator, podemos cambiar la traducción de instrucciones de los procesadores x86 y x64 de PC a los ARM de móviles. Esta opción puede variar dependiendo de qué capa de compatibilidad pongas, por ejemplo, con Proton 10 o Wine 10.6 puesto. En CPU Translator, nos sale para elegir diferentes versiones de FX. Pero si pones Proton 9, ya te aparece para elegir las opciones de Vox 64, que es más conocida. En las opciones de Steam, si el juego no te abre, puedes probar cambiar la versión del cliente de Steam y poner la Light Mode, que abre una versión mucho más ligera del cliente de Steam y hace más fácil ejecutar el juego en celulares no tan potentes, eso sí, desactivando las funciones online de Steam y activándose el modo sin conexión. Es cuestión de probar por ensayo y error cuál es la mejor configuración, o buscarte guías en internet para tu modelo de teléfono con el juego que quieras correr. En el caso de este juego de Rayman en este teléfono, la solución fue bajar la resolución y cambiar el cliente de Steam a la versión ligera sin conexión. Ya con eso logré abrir el juego. Eso sí, el rendimiento no es muy bueno en este celular. Pero otros teléfonos más potentes han podido correr juegos AAA exigentes bien. Si le das atrás, abrirá este menú donde puedes tocar algunas opciones. Tienes las opciones de Gamepad. Puedes desactivar los controles táctiles. Desactivar la vibración del mando. La opacidad de los mandos virtuales. Cambiar los controles táctiles. Desactivar el cursor de PC y ajustar la sensibilidad. Desactivar el limitador de FPS. Una opción de Super Resolution. Y activar o desactivar el HUD de la gráfica de rendimiento que podemos ver acá, y elegir qué información mostrar de uso de RAM, uso de CPU, uso de GPU, temperatura, etc. Por último, puedes activar la pantalla completa acá. Y tiene la opción de salir del juego para volver a la interfaz de GameHub. Eso ha sido todo. Hemos visto las principales funciones de este emulador y las principales opciones de configuración. ¿Qué opinas de GameHub y qué te ha parecido? Cuéntanos en la caja de comentarios, así también ayudarías a darle más alcance a este video.